Capítulo 11. Aguas profundas. El anexo, con grandes ventanales en todas direcciones, ofrecía una vista panorámica del bosque y el río. Además, era un lugar donde el viento entraba y salía libremente. Hoy hacía más calor que nunca, así que era difícil sentir escalofríos. Pero Leila sintió escalofríos. Estaba decidida a comer rápido e irse, pero la comida que tenía delante no parecía disminuir. Leila creía no poder tragar nada. Ya había almorzado e incluso había comido un refrigerio. Y, para colmo, había hecho un recado bajo el calor sofocante, por lo que había perdido el apetito. Matías se concentró en su trabajo con la cabeza inclinada, pero a Leila aún le costaba respirar bien. ¿Será esto un castigo por mi pobre recado y arreglo floral? Leila reflexionó mientras daba otro bocado al sándwich. De ser así, el duque Erard había cumplido su objetivo. Leila se sentía castigada. Leila bebió la limonada a toda prisa para no escupir el sándwich. Después de limpiarse las gotas de agua de las manos con el delantal, volvió a cogerlo. Leila se bajó el dobladillo del sombrero para cubrirse el rostro, lleno de pavor. Fue en ese momento cuando un dedo largo le rozó la barbilla. Si eres una dama, Leila. Su mano desató el nudo de la cinta que llevaba bajo la barbilla. Se supone que debes quitarte este sombrero cuando estés dentro. Antes de que Leila pudiera responder, Matías se quitó el sombrero de paja. Sorprendida, Leila saltó del sofá por reflejo. El sándwich se cayó por su repentino movimiento y rodó por el suelo. Matías entrecerró los ojos, pero la atención de Leila solo estaba centrada en su sombrero. Devuélvemelo. La voz de Leila temblaba de ira, no de miedo. Devuélvemelo, por favor. Me despido. Quiero irme a casa. Devuélvemelo. Matías aferró con fuerza el sombrero que había robado. No tenía intención de devolverlo. Leila reaccionó como si la hubieran desnudado, aunque solo le habían quitado el sombrero. El rubor que le había corrido por el cuello le divirtió a Matías. Su piel sensible había reaccionado fácilmente a su irritación. Come. Matías señaló el sándwich al que aún le quedaban 2 rebanadas. Come, coge tu sombrero y vuelve. Es fácil. No, no quiero. Leila negó con la cabeza mientras se acercaba a él. No quiero comer. Ya no puedo. Lo odio. Los ojos asustados de Leila temblaban. Parecía no tener ni idea de lo que estaba diciendo. Matías se levantó de la silla al apretar aún más el sombrero. Su figura la ensombrecía. ¿Lo odias? Es culpa mía, así que devuélvemelo, por favor. Leila extendió la mano. Parecía a punto de estallar en lágrimas. Matías la miró a la cara y lentamente le levantó el sombrero. Los ojos de Leila se movían con él. Cuando sus miradas se cruzaron, Matías arrojó el sombrero suavemente por la ventana. El viento se lo llevó, y este voló suavemente sobre el río. Leila le dirigió una mirada gélida y salió corriendo frenéticamente del salón. Matías se acercó al ventanal que daba al muelle y al río. Leila, que no tardó en aparecer en el muelle, empezó a patalear presa del pánico al ver el sombrero que flotaba en el agua. De repente, se quitó el delantal y las gafas y los dejó en el muelle. ¿Vas a tirarte al río solo para coger ese sombrero tan tonto? De pie frente al ventanal, Matías la miró con cierta diversión. Leila temblaba. Parecía tener miedo del agua. ¿En serio? Matías se burló cuando Leila entró al río. Dudó un momento, pero luego comenzó a caminar hacia su sombrero. Leila Llewellyn no se detuvo cuando el agua le llegó a las rodillas, la cintura y luego el pecho. Matías la observaba con los brazos cruzados. Leila extendió la mano al máximo, pero la corriente del río había empujado su sombrero al alejarse. Cuando Matías pensó que iba a rendirse, Leila de repente dio un paso más cerca de su sombrero. El nivel del agua ya debería ser más alto que tu altura. La mano de Leila finalmente agarró el extremo de la cinta del sombrero mientras Matías inclinaba lentamente la cabeza. En ese mismo instante, la figura de Leila Llewellyn desapareció bajo la superficie. Como era de esperar. Matías murmuró en voz baja y frunció el ceño. Leila se ahogó justo donde él había predicho que se sumergiría. Sorprendida por la repentina profundidad del agua, Leila luchó desesperadamente. Pero cuanto más forcejeaba, más se hundía en el río.
Se aferraba a su sombrero con todas sus fuerzas. Con los brazos extendidos, Matías se dirigió al muelle con pasos amplios. Su otra predicción se cumplió. Leila Llewellyn se había lanzado al río aunque no sabía nadar. Deteniéndose al final del muelle, Matías observó a Leila, que se tambaleaba. Sus gritos se fueron apagando poco a poco mientras subía a la superficie y se hundía repetidamente. Comía, tomaba el sombrero y volvía. ¿Qué alboroto armó cuando podría haber hecho esa simple tarea? Suspirando entre dientes, Matías se zambulló en el río. Los paneles de madera del muelle que rozaban la mejilla de Leila estaban calientes por el sol. Al sentir la intensidad del calor, Leila comprendió que había salido sana y salva del río. El dolor y el miedo pronto siguieron al alivio. Leila tembló mientras un torrente de tos le salía de la boca. Incluso en ese momento, se había negado a soltar el sombrero que sostenía. La apariencia de Leila era tan absurda que Matías se quedó sin aliento. Oyó una mezcla de respiraciones débiles y una risa apagada proveniente del duque. Leila Llewellyn lo miró fijamente cuando las gotas de agua de su cuerpo mojado dejaron una mancha oscura en el suelo de madera. ¿Cómo? ¿Puedes hacer algo así? Leila preguntó jadeando. Lo miró con desaprobación, pero fueron las lágrimas en sus ojos lo que atrajo su atención. Se pasó la mano por el pelo mojado que le cubría la frente y Matías la miró como si fuera algo divertido. A medida que la respiración de Leila se calmaba, su risa se hizo más fuerte. Leila levantó el torso con manos temblorosas, tocando el suelo de madera abrasador. Gotas de agua caían como lluvia de su cabeza mojada. Sus ojos se enrojecieron, pero Leila no lloró. En cambio, siguió mirando a Matías con furia. Ese hombre malvado con una sonrisa amable. Leila, que cambió de opinión después de intentar pensar qué decir, se puso de pie. Matías se sentó en el suelo de madera como si disfrutara de un baño de sol. Entonces la miró. La ropa fina y mojada revelaba claramente las líneas de su cuerpo. Mientras la mirada de Matías se centraba en sus hombros temblorosos, Leila se sacudió repentinamente el agua del sombrero. Las frías gotas de agua golpearon el rostro indiferente de Matías. Aunque Leila se estremeció un poco, no detuvo su venganza. Después de ponerse el sombrero que aún goteaba agua, se sacudió la falda. Sus ojos brillaron provocativamente hacia Matías. ¿Es divertido? Matías se limpió la cara lentamente como si se la lavara y abrió la boca. Me estoy empezando a aburrir un poco. Su risa desapareció rápidamente de su rostro pétreo. Aunque Leila se encogió instintivamente, no evitó su mirada. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto? Leila, tu gratitud. Matías se arremangó lentamente la camisa mojada. Tu gratitud hacia quien te salvó la vida. Bromeó con indiferencia con Leila, quien lo miró con asombro. No creo que nada de esto hubiera pasado si no hubieras tirado mi sombrero al río. No. Sus cejas se entrecerraron. Si te hubieras comido el sándwich con paciencia y te hubieras ido, esto no habría pasado. Leila simplemente parpadeó. Su tono era demasiado tranquilo para ser una broma. Ni si no hubieras tomado la patética decisión de saltar al río, aunque no sabes nadar. Matías se secó ligeramente el agua que goteaba con la punta del dedo e inclinó la cabeza. Gracias por salvarme, Su Excelencia. Leila apretó las mandíbulas e hizo una reverencia. Tío Bill. Tío Bill. Tío Bill. Volvió a empezar su conjuro. Otra vez. Matías ordenó como si comprobara la sinceridad de su gratitud. Como una dama. Otra vez. El duque no sonrió ni rió. Disculpe, Su Gracia, no soy como las demás damas de la aristocracia. Ni siquiera soy una dama. Las palabras furiosas de Leila se le escaparon de la boca. Matías la miró en silencio, sin ninguna agitación. Pero tienes que comportarte como una dama delante de mí, Leila. Las gotas en las yemas de sus dedos rebotaron en el pie de Leila. Sea lo que sea, sigo siendo un caballero. El duque sonrió mientras miraba en silencio a Leila. Leila se agarró la falda empapada con sus manos blancas y endurecidas. Tal como la elegante dama que el duque había deseado que fuera, hizo una reverencia cortés. Las gotas de agua del ala del sombrero de paja cayeron sobre el suelo de madera del muelle. Muchas gracias por salvarme la vida, Su Gracia.
Aunque su cuerpo temblaba tanto que sus dientes chocaban entre sí, Leila bajó la cabeza, pronunciando cada palabra correctamente. Matías ignoró su gratitud con un gesto de la barbilla. No llores, Leila Al-Wejin. Leila apretó el puño. No llores por alguien así, por favor. Para consolarse, Leila enderezó la cintura, que solía estar inclinada hacia el duque. Entonces, me voy. Adiós, Su Excelencia. Leila se giró con decisión, dejando atrás al silencioso Matías. Tras Leila, que caminaba, había un largo rastro de gotas de agua cayendo de la falda. Tenía las piernas flojas y estuvo a punto de caerse varias veces, pero Leila tensó los músculos desesperadamente. Apretó los dientes y se propuso no caerse hoy. Que ya no sería su juguete. Nunca. Una vez que Leila estuvo fuera de la vista de Matías, corrió. Las comisuras de sus ojos. Sus ojos estaban tan rojos que ni siquiera la visera del sombrero podía ocultarlos. Leila corría cada vez más rápido, aumentando la velocidad de su carrera. Un día lo vio por casualidad. Él caminaba por el sendero del bosque con Claudine. El elegante caballero que acompañaba a la seductora dama parecía sacado de un cuento de hadas o de una novela de corte. Al llegar al final del camino, el viento arrancó el sombrero de Claudine. Matías se acercó lentamente y lo recogió para devolvérselo. Su gesto de indiferencia era muy elegante. Para cuando Leila notó la gracia con la que siempre se movía, ambos habían desaparecido de su vista. Con ese gesto de indiferencia, como aquel día, había insultado a Leila. Ella dejó de correr al darse cuenta de la gran diferencia entre su actitud hacia ella y hacia Claudine. Leila, pálida, se tambaleó hasta la hierba para vomitar la comida que se había metido con fuerza. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Cuando cesaron las náuseas, Leila se acercó al arroyo poco profundo que atravesaba el bosque y se enjuagó la boca. Se sintió mucho mejor después de descansar a la sombra del árbol. Leila se limpió los labios con el dorso de la mano y regresó al sendero que conducía a la cabaña. Ya no le quedaban fuerzas para correr, así que siguió caminando con dificultad. La media y la falda húmeda se ensuciaron, pero no le importó porque ya estaba desaliñada. Cuando la cabaña estuvo a la vista, Leila reunió sus últimas fuerzas y pateó el avellano a un lado del camino. Mientras lo veía rodar, de repente se dio cuenta del error fatal que había cometido. Mis gafas. Su rostro se arrugó. El camino que miraba atrás parecía lejano.